Hola chiquis, ¿cómo están? Hoy día se viene un tema muy entretenido, al menos a mí me gusta muchísimo la clase de sistema inmune y además el PPT está precioso, lo hizo la Vale de mis ayudantes, así que prepárense porque hoy día se viene bomba, tanto la clase como la ayudantía chiquis. Y como ya saben, entra sistema inmune. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Las características generales de las barreras defensivas del cuerpo humano, todas las barreras, la primaria, secundaria y terciarias, considerando los tipos de defensa frente a los diferentes patógenos que existen, ¿ya? Y los diferentes usos de vacunas, las diferentes alteraciones con respecto al sistema inmune, etcétera, etcétera. Todo lo que sale aquí lo vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Bueno, primero, ¿qué es el sistema inmune, cierto? Es una red compleja de células, tejidos y órganos que juntos ayudan a combatir ya diferentes infecciones y diferentes enfermedades. Básicamente, el sistema inmune es un ejército ya de soldaditos adentro de nuestro cuerpo. Yo creo que desde ahora el sistema inmune lo veamos así. Como muchos soldaditos, los soldaditos van a ser las diferentes células que nos van a proteger de cualquier invasor que van a ser estos patógenos que pueden ser finalmente las bacterias o los virus, ¿cierto? Entonces, cuando estos agentes patógenos como los virus o las bacterias nos invaden, nos atacan y se multiplican, ¿cierto? Eh, Se forma una infección y la infección va a causar esta enfermedad, ¿ya? Que nos va a afectar claramente. Y es Y este ataque va a generar una respuesta. Y esa respuesta proviene de nuestro sistema inmune, que va a empezar a combatir a los agentes patógenos. ¿Ya? Un agente patógeno es un agente que causa una enfermedad. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de agentes patógenos, nos vamos a referir a principalmente las bacterias y los virus, que tal como está en el PPT son los villanos de nuestro sistema inmune. ¿Ya? ¿Existen más tipos de patógenos? Sí, como por ejemplo los hongos, ¿cierto? Pero estos son los dos principales. Primero están las bacterias, que son organismos vivos, organismos vivos, ¿ya? Que son el típico ejemplo de una célula procarionte que no necesita hospedero para reproducirse, es decir, no lo necesitan a nosotros, no necesita infectar para poder reproducirse y vivir. En cambio, el virus es una partícula no viva, ¿ya? Que contiene proteínas, ADN y ARN que puede infectar a una célula viva, pero para reproducirse necesita de esta infección, necesita un huésped, es decir, los virus sin nosotros básicamente no existirían, ¿ya? Ahora, ¿quién nos va a proteger a nosotros? Porque nosotros hablamos de soldaditos, pero ¿quiénes son esos soldaditos? ¿Ya? Algo súper importante que tenemos que tener en cuenta es la presencia de anticuerpos. ¿Cierto? ¿Y qué son los anticuerpos? ¿Ya? ¿Y qué reconocen los anticuerpos? Porque eso también es súper importante. Primero vamos a hacer la diferencia entre un antígeno y un anticuerpo. ¿Ya? Es súper importante que ahora en este preciso momento me presten toda la atención del mundo y que puedan tener súper clara esta diferencia. ¿Ya? Primero vamos a hablar del antígeno, que el antígeno es cualquier sustancia que provoque que el sistema inmune genere una respuesta, ¿ya? Genere anticuerpos. Puede ser algo que provenga del ambiente, ya, por ejemplo, no sé, el polen. Pero básicamente el antígeno, en muy sencillas palabras, que yo no sé si ustedes han visto películas como eh, antiguas de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, o, o simplemente alguna película donde aparezca un soldado. No sé si se han dado cuenta que todos los soldados tienen como una plaquita de identificación, ¿ya? Literalmente el antígeno vendría a ser esa plaquita de identificación. Y esa plaquita de identificación trae básicamente como, hola, yo soy la bacteria tanto, tanto y provoco esta enfermedad o provoco esta reacción, ¿ya? Entonces el antígeno vendría a ser como la presentación del, del patógeno,
¿ya? Mientras que el anticuerpo son proteínas que van a detectar al antígeno, ¿ya? Son proteínas que vienen a leer la placa de identificación, porque si tú eh, como celulita eres capaz de leer la placa de identificación del patógeno, es decir, eres capaz de identificar el antígeno del patógeno, vas a ser capaz de saber quién es el invasor, cómo se llama el invasor y cómo ataca el invasor. Entonces vas a ser capaz de generar una respuesta de ataque de vuelta, ¿ya? Entonces, aquí vendría a ser una especie de esquema. Nosotros acá tenemos al virus, es decir, al patógeno, ¿ya? Que va a tener diferentes antígenos, ya que están en la superficie del patógeno, ¿cierto? Están en la superficie del patógeno. ¿Y qué es lo que hace? Este anticuerpo se une al patógeno y tiene como que toma los antígenos, ¿ya? Determina el antígeno, lo lee y ahora va a saber cómo atacar al virus, ¿ya? Entonces, cada anticuerpo va a ser específico para cada antígeno, ¿ya? Eso de la especificidad lo vamos a ver un poquito más adelante con los tipos de inmunidad, ¿ya? Entonces, primero, antes de pasar a eso de la especificidad, vamos a hablar de nuestro sistema inmune, ¿cierto? De este ejército, ya teniendo claro lo que es un patógeno, lo que es un antígeno y lo que es un anticuerpo, que eso es súper importante para poder entender todo lo que viene después, ¿ya? El sistema inmune se divide en dos, en un sistema inmune innato y un sistema inmune adaptativo, que igual es súper intuitivo, solamente por leer la palabra innato o la palabra adaptativo, como que ya no podemos hacer una idea, ¿cierto? De qué es cada cosa. Cuando algo es innato, por ejemplo, cuando a ti te dicen, oye, tienes un talento innato, es como que ese talento viene contigo desde siempre, como que se te da fácil, ¿cierto? Entonces, el sistema inmune innato es el sistema inmune, es decir, son las celulitas de ataque, son el ejército con el que nacemos básicamente. Es inespecífico, ¿por qué? Porque actúa exactamente igual frente a cualquier patógeno, ¿ya? Está siempre activo, siempre, 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 desde que nacemos está activo, perdón, y el sistema innato conforma a la barrera primaria y a la barrera secundaria de defensa. Lo vamos a ver más adelante. Y luego está el sistema adaptativo, que es un sistema inmune, son celulitas que se van a adaptar. Y como se van a adaptar, se adquiere durante la vida, ¿cierto? Y es específico. Ya, esto de los anticuerpos, como spoiler, los anticuerpos están presentes en este sistema inmune adaptivo. Y como les había dicho, cada anticuerpo es específico para un antígeno, ¿cierto? En particular. Por lo tanto, no se genera una respuesta así a tontas y a locas, sino que según el antígeno que se nos presente, va a ser la respuesta, ¿ya? Como que según la plaquita de identificación se va a generar una receta para poder combatirlo. Y claramente, como no todos tienen la misma plaquita de identificación, no se puede aplicar la misma receta para cualquier cosa, ¿cierto? Es muy distinta la receta de un queque a la receta de una lasaña, ¿ya? Es la última barrera, es decir, la barrera terciaria, y genera memoria inmunológica. Ya este lo vamos a dejar con un puntito ahí porque lo voy a explicar cuando vayamos a la barrera terciaria. Ya, pero primero yo necesitaba que ustedes supieran cuál era la diferencia entre un sistema inmune innato y un sistema inmune adaptativo. Aquí está la barrera la barrera primaria, básicamente, que nos habla de una inmunidad innata, ¿ya? Y luego está la inmunidad adaptativa, que los anticuerpos siempre van relacionados con una inmunidad adaptativa. Y los linfocitos también, que son estos, son como ya
No sé cómo, no sé por qué es así, pero son como los mejores soldados de todo nuestro sistema inmune, también están directamente asociados con inmunidad adaptativa, ¿ya? Entonces, el tiempo que se demora en actuar nuestra inmunidad innata, como siempre está activa, es muy poquito, ¿ya? Mientras que la inmunidad adaptativa se puede tardar hasta días en desarrollarse, porque se tiene que adaptar. Ya yo siempre les digo que el nombre de las cosas en biología nos indica mucho qué es esa cosa, ¿ya? Entonces, vamos con las barreras defensivas. Primero está la barrera primaria, que es externa y no específica. La barrera secundaria, ya es prácticamente los mejores soldados de nuestra inmunidad innata. Y la barrera terciaria, que es la inmunidad adquirida de por sí. Entonces, ¿cuál es la barrera primaria? La barrera primaria está constituida por la piel, la mucosa y la liberación de secreciones químicas, ¿ya? Ejemplo, el sudor, las lágrimas, ¿cierto? Son inespecíficas, ¿cierto? La barrera primaria es inespecífica porque simplemente actúa exactamente igual frente a cualquier patógeno, frente a cualquier antígeno, ¿ya? Y la función principal es bloquear o impedir la entrada del patógeno a nuestro cuerpo, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, la barrera primaria es externa, no es específica, es decir, es inespecífica. Y primero vamos con la piel, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con la piel? La piel presenta células muertas, ¿ya? Que están llenas de proteínas, pero como están muertas, no tienen agüita. Por lo tanto, cuando los microbios llegan a la superficie, no pueden obtener agua y tampoco pueden obtener nutrientes para poder sobrevivir. Por lo tanto, se mueren, ¿ya? Y además la piel nos protege con las secreciones de las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas, el sebo, el sudor, ¿ya? Que básicamente contienen antibióticos naturales que van a inhibir el crecimiento de muchas bacterias y muchos hongos. O sea, imagínense lo terrible que sería nuestra vida si es que cada hongo o cada bacteria con el que generamos contacto pudiera eh, generarnos una enfermedad terrible. O sea, esta barrera, si bien no es específica, sí es funcional, ¿ya? Cumple muy bien su función. Es más, es súper grave, por ejemplo, que la gente se lave tantas veces las manos al día. O sea, la gente que se lava muchas veces las manos, con muchas veces me refiero a 10, 20 veces al día, ¿ya? Es más propensa a contraer infecciones porque estás alterando ya estas glándulas, ¿cierto? Con tanto jabón se altera mucho el pH y con eso se altera mucho estas secreciones. Entonces, finalmente eres más propenso a que, como no existe esta barrera externa, los patógenos puedan entrar directamente a tu cuerpo. ¿Ya? Después están las secreciones antimicrobianas, como los moquitos, que las membranas de la mucosa secretan moco que va a atrapar a los microbios que ingresan al cuerpo a través de la nariz o la boca y que contienen enzimas em, antibacterianas. Ya, por ejemplo, la, la lengua, ya, eh, la saliva tiene enzimas, que son las lisocimas, que son enzimas que van a degradar, ¿ya? Son enzimas que nos ayudan básicamente a combatir todo esto, ¿ya? Las vías urinarias, por ejemplo, la acidez de la orina también inhibe el crecimiento bacteriano. Ya, entonces todas las secreciones externas nos van a ayudar a combatir. Y bueno, se puede hacer una división de estas barreras según diferentes tipos. Por ejemplo, están las estructurales, están las mecánicas, están las químicas, están las biológicas, ¿ya? Ahí está la tablita. Yo no ahondaría tanto en esto, pero ya sé que hay mucha gente a la que le gusta especificar. Yo era de esa. O sea, mientras más específico, mejor y me sentía más tranquila. Pero bueno, entonces acá está el sudor, están bueno, se muestra básicamente cómo es la piel, cómo es la epidermis y cómo
se van a secretar todas estas cositas a partir de una glándula sudorípara, se excreta el sudor, como es una glándula, es excreción, es hacia afuera, ¿cierto? Y todas esas, el muco, el sudor, todo eso nos va a ayudar, los ácidos grasos, el sebo, todo eso nos va a ayudar a formar una capa de protección, ¿ya? Luego está la barrera secundaria. ¿Qué es lo que pasa? En la barrera secundaria entra en juego o entra a funcionar una vez que el agente infeccioso, es decir, el patógeno, ha sido capaz de atravesar la barrera primaria, ¿ya? Si es que el patógeno no atraviesa la barrera primaria, esta cuestión todavía no empieza a funcionar. Está siempre activa porque está siempre alerta, ¿cierto? Pero tampoco el cuerpo es tonto y no va a gastar energía llamando a las células de nuestra barrera secundaria si es que no hay nada que atacar, ¿ya? Entonces, su principal objetivo es luchar contra las infecciones locales e impedir que esa infección local se propague por todo el organismo, ¿ya? Y es muy característica de esta barrera secundaria la respuesta inflamatoria, ¿ya? Sigue siendo inespecífica, ¿ya? O sea, actúa igual eh, frente a cualquier patógeno, ¿ya? Solamente hablamos de especificidad cuando vamos a la barrera terciaria, cuando hablamos de inmunidad adaptativa, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Esta inmunidad innata, los como soldaditos de este ejército principalmente son los glóbulos blancos. Ya están los glóbulos blancos, que son los leucocitos, que van a atacar y destruir a las células invasoras o a las propias células del cuerpo que se hayan infectado. ¿Ya? ¿Y qué ¿Y cuáles son los mejores soldaditos de todos estos glóbulos blancos? Los fagocitos. Estos fagocitos van hacia la célula infectada o hacia el mismo patógeno y se lo van a comer, lo van a fagocitar. ¿Ya? Y están los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas, que son diferentes tipos de fagocitos y diferentes tipos de glóbulos blancos. Y por otro lado están las células asesinas naturales o las natural killer, que contienen gránulos, que son pequeñas partículas con enzimas que pueden destruir, por ejemplo, células tumorales o células infectadas por virus, ¿ya? Por eso son asesinos naturales, ¿ya? Aquí hay una tablita, células dendríticas. Acá hay una breve tabla de resumen con las funciones de cada uno, con los receptores para los diferentes microorganismos y dónde se originan, ¿ya? No es necesario que se lo sepan específicamente, pero básicamente ya están los neutrófilos que se originan en la médula ósea y que son rápidamente reclutados al foco inflamatorio donde se está produciendo la respuesta inflamatoria, ¿ya? Y actúan por fagocitos. Luego están los monocitos y los macrófagos, ¿ya? Que también son reclutados, que activan la respuesta inflamatoria, ¿ya? La activan directamente, o sea, los monocitos y los macrófagos son los encargados de generar esta respuesta inflamatoria. Y luego están las células dendríticas que van a captar al antígeno, ¿cierto? Van a tomar esta plaquita de identificación, ya le van a le van a quitar al patógeno el collar con la placa y le van a presentar el antígeno a nuestro sistema inmune, ¿ya? Luego está la respuesta inflamatoria, ¿ya? ¿Qué es la respuesta inflamatoria? Por ejemplo, una herida en combinación con una infección o una invasión masiva de microorganismos va a provocar una infección y esa infección va a ir de la mano con una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria es un tipo de alerta, ¿ya? O sea, piensen que nuestra piel se empieza a poner roja, nos empieza a picar y es porque literalmente nuestra, nuestras celulitas están como el panel de Riley en Intensamente cuando Furia entra en acción y queda la embarrada y empieza, y literalmente es como una ambulancia adentro de nuestro cuerpo. Y esta respuesta inflamatoria lo que ayuda es a reunir a glóbulos blancos en el sitio de la infección, ya en el sitio de la herida que se nos infectó.
¿Qué es lo que pasa? Todos estos glóbulos blancos van a generar como una capa aisladora, ¿ya? Literalmente, si es que se dan cuenta acá, van a generar una capita aisladora y van a tratar de cubrir todo esto y dejar aislado la zona de infección del resto del cuerpo, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones de la respuesta inmune? Bueno, ya les dije, atraer fagocitos al área, hace un llamado a todos los glóbulos blancos, ¿cierto? Promueve la coagulación para que se deje de sangrar y provoca dolor, para que básicamente tú entiendas que está sucediendo algo ahí, ¿ya? Y la fiebre también es una respuesta muy clásica de la barrera secundaria. ¿Qué es lo que pasa con la fiebre? Cuando ya estos microbios, estos patógenos logran crear una infección importante, es decir, una infección mucho más grande, el cuerpo puede producir la fiebre, ¿ya? Que desacelera la reproducción microbiana y aumenta la capacidad del cuerpo en combatirla. Porque al aumentar la temperatura, ¿ya? Muchas veces los patógenos no son capaces de aguantar esa temperatura. Entonces, el aumentar la temperatura hace que estos patógenos dejen de reproducirse, dejen de seguir infectando y le dan la capacidad a nuestras células inmunitarias de atacar, ¿ya? Ahora, claramente el problema es cuando esa fiebre lleva mucho tiempo, porque no solamente se ven afectadas los patógenos, sino que nuestras propias proteínas también pueden sufrir la desnaturalización, que era la pérdida de la función de la proteína, ¿cierto? Entonces, nos podría generar también cuando esta respuesta de la barrera secundaria se expande mucho, nos podría generar un gran problema, ¿ya? Entonces, un poco más específico de lo que es la respuesta inmune, que es que básicamente ya se genera un corte, ¿cierto? Las bacterias empiezan a atacar porque entran por este corte, ¿ya? Las bacterias ven una oportunidad de entrar a combatir y reproducirse. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? Estos macrófagos y estos neutrófilos, ¿ya? Fueron llamados por la respuesta inflamatoria que se está tratando de generar. Entonces, estos macrófagos y estos neutrófilos que son em, glóbulos blancos van a activarse y van a empezar a fagocitar, ¿ya? Van a empezar a fagocitar a las bacterias. Y los macrófagos van a secretar citocinas, ¿ya? La citosina es una clásica molécula característica de la respuesta inflamatoria, ¿ya? Los mastocitos activados también van a liberar histamina, ¿ya? Ahí el tema de la histamina, que es otra molécula clásica de la respuesta inflamatoria, lo vamos a volver a retomar cuando hablemos de alergias, ¿ya? Entonces, la histamina y la citosina van a dilatar los vasos sanguíneos y van a aumentar, ¿cierto? La permeabilidad capilar. Entonces van a poder llegar, básicamente, se va a poder finalmente generar esta coagulación, ¿ya? Y las citocinas también, ¿qué es lo que hacen? Llamar a más y más y más glóbulos blancos para que sean capaces de fagocitar y aumentar la fagocitosis de estas células patógenas, ¿ya? Y ahora pasamos a la barrera terciaria, es decir, pasamos a nuestra inmunidad adaptativa. Esta barrera terciaria es aquella que ataca a un tipo de patógeno en específico, lo elimina, y esto es súper importante, y ofrece una futura protección, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso de la memoria inmunológica? Memoria adaptativa inmunológica que yo les dije al principio, déjenlo con un puntito que lo vamos a ver más adelante. Básicamente, como el anticuerpo es capaz de reconocer al antígeno, leer la plaquita y generar una receta de ataque, esa receta va a quedar guardada en caso de que ese patógeno nos vuelva a infectar en un futuro. Y ese guardado de la receta para un futuro ataque se llama memoria inmunológica. ¿Ya? Vamos a hablar de
las células inmunes. Y en este caso, recordar que la barrera terciaria, como era una inmunidad adquirida, ya adaptativa adquirida, ya es específica, ya porque esa receta es específica para un tipo de patógeno, un tipo de antígeno en específico, ¿ya? ¿Y cuáles son los soldaditos de este combate? Porque ya vimos, o sea, de este ejército, porque ya vimos al ejército de la barrera secundaria, ¿cierto? Que eran los glóbulos blancos, ¿ya? Ahora los soldaditos del ejército de la barrera terciaria son los linfocitos, y existen dos tipos, ¿ya? Son los linfocitos B y los linfocitos T, ¿ya? Los, bueno, y están los órganos linfoides, que son diferentes órganos que van a actuar frente a la formación, maduración de estos linfocitos, ¿ya? Y son diferentes órganos que nos van a ayudar a combatir, ¿ya? Que van a formar parte de esta defensa, de este ejército, de este sistema inmune, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? En estos órganos linfoides están los primarios, que aquí los linfocitos se van a originar y se van a madurar, y los secundarios, que básicamente son estructuras especializadas en la recolección de antígenos, ¿ya? Y en estos órganos se van a activar los linfocitos a través del contacto con el antígeno, ¿ya? Lo que permite finalmente generar esta respuesta inmune específica. ¿Es necesario que se aprendan esto de memoria? Yo diría que no, pero siempre se los pongo por si acaso les sale alguna pregunta en donde mencionen, porque yo he visto que a ustedes, solamente por el hecho de que les mencionen algo que no saben, su cuerpo entra en alerta, ¿ya? Y esa no es la idea, porque muchas veces esa cosa que no saben ni siquiera es esencial para responder la pregunta, pero ustedes se bloquean. Entonces yo siempre les menciono las cosas y siempre les voy diciendo como esto no es tan importante, esto sí, ya. Entonces esto de los órganos linfoides, léanselo para que al menos, si que les llega a aparecer, que les va a aparecer así como esa información extra que no sirve de nada para poder responder una pregunta, ya sepan de dónde viene. Esto es lo importante de la inmunidad terciaria. Hay dos tipos de inmunidad, ¿ya? Hay dos tipos de inmunidad adquirida dentro de la barrera terciaria. Y estos dos tipos, una forma muy fácil de identificarlos o de acordarse, es que una inmunidad está relacionada con los linfocitos B y otra inmunidad está relacionada con los linfocitos T. Primero está la inmunidad humoral, que está relacionada con los linfocitos B, ¿ya? Y este es el sistema de inteligencia militar del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa con los linfocitos B? Los linfocitos B son las células que van de la mano con el anticuerpo. Ya, o sea, ustedes cada vez que escuchen anticuerpo, relaciónenlo casi que en un 80% con los linfocitos B, ¿ya? Los linfocitos B son células que van a detectar la presencia del antígeno, lo van a inmovilizar y van a elaborar anticuerpos específicos para ese antígeno, ¿ya? Y luego van a formar parte de la memoria inmunológica del cuerpo, porque, ok, yo tomo este collar de identificación, soy capaz de elaborar una receta para atacarte y ahora te guardo en caso de que me vuelvas a atacar, yo ya sé cómo atacarte de vuelta. Mientras que los linfocitos T son soldados bien entrenados, son las fuerzas especiales del cuerpo. Que los linfocitos T no necesitan de los antígenos. ¿Por qué? Porque están tan bien, tan, pero tan bien
entrenados y especializados que van a actuar directo sobre el agente patógeno y lo van a destruir inmediatamente, ¿ya? ¿Se entendió? Entonces, inmunidad humoral, linfocito B, antígeno. Se me lengua la traba. Inmunidad celular, linfocito T, ¿ya? Ya, esto me lo voy a saltar porque creo que los puede confundir un poco más. Entonces, ¿cómo se va a activar esta respuesta innata de adaptación? Voy a quitar esta palabra porque los puede confundir, ¿ya? ¿Cómo se activa esta respuesta de inmunidad adaptación, de inmunidad adaptativa, de inmunidad adquirida? ¿Cómo se activa básicamente la barrera terciaria? ¿Ya? En primer lugar, luego de que la inmunidad innata haya fagocitado al patógeno, ¿ya? Estas van a migrar a los órganos linfoides secundarios, ¿cierto? Eh, donde básicamente van a presentarle a los linfocitos el antígeno, ¿ya? Entonces los linfocitos van a identificar al antígeno y distinguen en primer lugar como ese antígeno es propio de nuestro cuerpo, ¿ya? Porque recuerden que los antígenos eran cualquier sustancia que provocaban una respuesta, ¿ya? Ese antígeno es propio o ese antígeno es invasor, ¿ya? Esa detección es súper importante, súper importante. Si es invasor, atacan. Si es propio, no lo atacan. Hay una excepción, la vamos a ver más adelante, ¿ya? Luego se conserva la memoria del antígeno, que finalmente les va a permitir guardar esa receta en una futura infección, ¿ya? Las respuestas inmunes son disparadas por estos antígenos, ¿ya? Es decir, em, esta molécula es exclusiva de un patógeno en particular. Cada patógeno, cada agente patógeno, cada bacteria, cada virus, cada hongo tiene un antígeno particular. Entonces, cuando el sistema inmune responde al antígeno, produce células que van a atacar directamente al patógeno o produce proteínas, que son los anticuerpos, ¿cierto? Que se unen al antígeno y atraen células que envuelven y destruyen al antígeno. Es decir, este anticuerpo detecta al patógeno y va a llamar a fagocitos, ¿ya? O va a llamar a los linfocitos para que lo maten, ¿ya? Ah, ya, entonces aquí está el linfocito B con la inmunidad humoral y aquí está el linfocito T citotóxico, que ese ya es como el más capo de los capos, que genera una inmunidad celular, ¿ya? Y es directo, el linfocito T ataca directamente, el linfocito B ataca en conjunto con él antígeno y que el antígeno, o sea, con el anticuerpo, perdón, y que el anticuerpo va a llamar a los macrófagos, a los fagocitos para que lo ayuden. O sea, ya es la ayuda de la ayuda de la ayuda, mientras que el linfocito te dice, no, compadre, yo no necesito de nadie que me ayude, yo voy a combatir a todos, ¿ya? Como que ya siento que hablaba mucho rato. Denme un segundo chiquito para agüita. Ya. Entonces, para que les quede aún más claro la diferencia entre esta inmunidad humoral y esta inmunidad celular, ¿ya? Es que básicamente, como ya les había dicho, la inmunidad humoral va a depender de los linfocitos B encargados de producir anticuerpos, los que van a reconocer al antígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El antígeno se une al anticuerpo del linfocito B, o básicamente es al revés, el anticuerpo se une al antígeno, ¿ya? Los linfocitos B se diferencian en dos tipos, las células de memoria, que son las que confieren inmunidad, y en un futuro las células plasmáticas, que son las células que secretan los anticuerpos. ¿Ya? Entonces, la unión entre el anticuerpo y el antígeno permite fagocitar al patógeno. ¿Ya?
Y luego está la celular, que depende de los linfocitos T. Estos linfocitos T poseen receptores que reconocen a los antígenos de los patógenos, ¿ya? Entonces, el fagocito va a ingerir al patógeno y va a exhibir al antígeno, ya del patógeno en su superficie. Era esto de que las células fagocitarias tomaban al antígeno, ¿cierto? Se iban a los órganos linfoides secundarios y le iban a mostrar a los linfocitos los antígenos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el linfocito T reconoce el antígeno, va inmediatamente a atacar al patógeno, sin la necesidad de la ayuda de un anticuerpo. Y estos linfocitos T también se dividen en dos tipos: células de memoria, que van a conferir inmunidad, y los linfocitos T citotóxicos, que se unen directamente a las células infectadas, destruyendo, ¿ya? Al principio yo les mostré qué es lo que preguntaban sobre el sistema inmune y salían las vacunas. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas, o sea, yo en pandemia escuché a muchísima gente decir que las vacunas te metían el virus, ya te metían el COVID en el cuerpo directamente. No, chicos, eso no es así, ¿ya? ¿Qué es lo que son las vacunas? Las vacunas son preparaciones que una vez inyectadas en nuestro organismo promueven la producción de anticuerpos. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Ya? A ti no te inyectan la enfermedad, no te inyectan el COVID, por ejemplo. Te inyectan el antígeno. Te pasan la información directa del patógeno. Por lo tanto, tu cuerpo, al tener el antígeno, ¿ya? Va a ser capaz de leer esa placa, ¿ya? De identificación y generar anticuerpos que combatan al antígeno en caso de que nosotros nos llegamos a infectar, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Claramente, el objetivo es inducir una inmunidad adquirida, es inducir una inmunidad de larga duración, activando la barrera terciaria. Las vacunas literalmente les están entregando la información necesaria a nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo sea capaz de generar la receta de combate en contra del patógeno. ¿Ya? Esas son las vacunas. Ahora vamos con las alteraciones del sistema inmune. ¿Ya? Yo les había dicho que los linfocitos eran capaces de eh, leer y reconocer si el antígeno que le presentaron era propio o era invasor. ¿Ya? Hay algo que se llama inmunidad, o sea, no inmunidad, tolerancia inmune, ¿ya? Inmunotolerancia. Que es lo mismo, cuando tú toleras mucho algo, por ejemplo, no sé, te cae mal alguien, pero tú eres capaz de tolerarlo. No generas una respuesta frente a la presencia de esa persona, simplemente está, lo toleras, está, listo. La inmunotolerancia es cuando tu sistema inmune tolera ya la presencia de un patógeno, es decir, no genera una respuesta frente a ese patógeno, ¿ya? Y junto con la inmunotolerancia existe algo que se llama sistema de selección negativo, que es cuando se pone a prueba, literalmente es como una simulación de un ataque, en donde ponen a el ejército de la barrera terciaria, es decir, a los linfocitos T y a los linfocitos B, ya, a identificar diferentes antígenos, ¿cierto? Y ellos tienen que ser capaces de reconocer cuáles son propios y cuáles son invasores, ¿cierto? Los linfocitos T, o sea, los linfocitos que no son capaces de reconocer a los antígenos eh, invasores, ¿ya? Y que incluso atacan a nuestras propias células, se van a apoptosis. Pero no siempre es así, ¿ya? Y cuando no siempre es así, se provocan las enfermedades autoinmunes, que es cuando el sistema inmunitario
falla en el reconocimiento de las células propias y las considera extrañas. Por lo tanto, tu propio cuerpo te, eh, finalmente tu propio cuerpo te ataca, ¿ya? Y hay una baja inmunotolerancia. ¿Por qué? Porque tu cuerpo reacciona mucho, o sea, no tolera a tus propias células, por lo tanto, sobrereacciona. Tu cuerpo no tolera, baja inmunotolerancia. ¿Y por qué? Porque hay un fallo en el mecanismo de selección negativo. Los linfocitos no fueron capaces de reconocer cuáles son las células invasoras y cuáles son las células propias, ¿ya? Y luego está la inmunodeficiencia, que es cuando tu sistema inmunitario funciona correctamente, o sea, no funciona correctamente. ¿Por qué? Porque tiene una alta inmunotolerancia. Tu cuerpo directamente no genera una respuesta frente a un ataque. Tolera absolutamente cualquier bicho que se meta en tu cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, estás inmunodeficiente, ¿ya? Y luego están las alergias. Las alergias son reacciones de hipersensibilidad, es decir, es una sobrereacción frente a la exposición de un antígeno, ¿ya? Y se produce una respuesta inflamatoria, es decir, se produce histamina en el proceso. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a volver a ver la histamina más adelante? Por eso, para la gente alérgica toma antihistamínicos. ¿Para qué? Para que no se produzca histamina y no se produzca esta reacción inflamatoria. ¿Ya? Y por último están los trasplantes de órganos o el rechazo a trasplantes de órganos, ¿ya? Y es que cuando una persona recibe un órgano de alguien, por ejemplo, durante una cirugía, su cuerpo puede reconocerlo como propio o puede reconocerlo como extraño, ¿ya? Cuando se reconoce como células extrañas, las células lo atacan, los linfocitos lo atacan, ¿ya? Todas las células de nuestro sistema inmune lo atacan y se rechaza el trasplante. ¿Ya? Esto se debe finalmente a que nuestro sistema inmune, ¿ya? Del receptor, del que recibe el órgano, detecta a los antígenos de las células del órgano donante como invasoras, es decir, no eran lo suficientemente compatibles, ¿ya? Por eso el trasplante de órganos tiene que ser de alguien que sea compatible contigo, ¿ya? Porque existe un conjunto de genes, ya que se llama, se me fue el nombre, MHC, ¿no? Mecanismo de histocompatibilidad, ya que son genes que van a ser capaces de producir antígenos, producir anticuerpos, ¿ya? Cuando esos anticuerpos son lo más parecido posible, se acepta el trasplante. Pero cuando son diferentes o un poco o no son lo suficientemente compatibles, literalmente tu cuerpo toma como extraño el órgano que te están presentando. Por lo tanto, se rechaza. ¿Por qué? Porque se genera una respuesta, ¿ya? Esto de la sangre no entra. Chiquis. Eso no entra. Bueno, la inmunotolerancia, que ya, bueno, ya se las expliqué. Era súper importante explicarlo como en conjunto con esto de las alteraciones del sistema inmune, porque si no, les iba a costar entender eso de la alta tolerancia y la baja tolerancia, ¿ya? Pero aquí lo tienen más explicado en caso de que a alguien no le haya quedado completamente claro, ¿ya? Y ahí terminamos, chiquis. Espero que estén bien. Aparte, pero espero que hayan entendido, ¿ya? Yo sé que de repente este tema les cuesta, sobre todo porque antes era exclusivo de mención y ahora sí entra en común.
entra para todos, antes era solamente para la gente que da biología mención, ahora no. Entonces puede ser que sea un poco complejo, pero siento yo que logré, logré la forma de explicarlo sin que sea tan terrible, como con eso de los ejércitos y los soldaditos y el ataque, ¿ya? Así que nada, quédense para la ayudantía y nos vemos la próxima semana, chiquis. No falta nada, 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 nada para terminar toda la materia. Así que eso, besitos y póngale ganas. Póngale ganas, chiquis. Que estén bien.